Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vortex 360 en esta nuestra ya muy gustada sección personajes. Yo soy César Acosta y hoy tengo el gusto de recibir aquí en el estudio de Vortex 360 primeramente un gran amigo, pero sobre todo también todo un profesional de la industria inmobiliaria aquí en Los Cabos. Le damos la más cordial bienvenida a Sergio Gutiérrez. Sergio, bienvenido a Vortex 360. Muchas gracias. Bienvenido. Pues muy bien, Sergio, vamos a platicar, a buscar, vamos a descubrir juntos quién es Sergio Gutiérrez. Claro. Eh, yo recuerdo que tú naciste en el estado de Jalisco. Cuéntame cómo fue tu niñez y exactamente en dónde fue que creciste. Ok, mi niñez fue en la ciudad de Guadalajara. Ujú. Nací en Guadalajara, estudié ahí en una edad temprana me fui a vivir a otro país, pero hasta los 12, 13 años estuve mi niñez en la ciudad de Guadalajara. Muy bien. Oye, y durante esta niñez en Guadalajara, ¿tuviste algún tipo de vivencia, experiencia, ya sea propia o a través de un tercero, ya sea familiar, papá, mamá, tío, qué sé yo, que te hubiera despertado como ese es el gusanito del emprendimiento, del servicio, de la cuestión empresarial? Yo creo que sí, vengo de una familia muy unida y sobre todo muy humilde. Y el emprendimiento siempre se dio en todas las facetas de mi vida, ¿no? Desde muy chico, muchos que tienen mi edad o un poquito más de años, empezamos a trabajar desde muy temprano Ujú. y nos dimos cuenta que el emprendimiento pues es lo mejor que existe, ¿no? Y al día de hoy creo que ser uno dueño de su tiempo y responsable de sus actos también, Claro. lo que conlleva, es muy gratificante. Fabuloso. Oye, y entonces nos comentas que a una edad temprana te fuiste fuera del país. Exacto. Cuéntanos a dónde, más o menos a qué edad te fuiste y en dónde Claro. estuviste viviendo. Me fui a vivir junto con mi madre y mis hermanas a la ciudad de San Diego, en California. Ok, Este fue un cambio drástico después de haber vivido toda mi vida en Guadalajara, pero fue un cambio positivo. Siempre cambiar de residencia e irte a un lugar donde no se habla tu idioma y empezar de cero siempre es un reto importante y creo que nos ha servido mucho a los que hemos pasado por esta bonita experiencia, ¿no? Que nos abre el panorama claro, nos hace como que más guerreros, no nos claro. damos por vencidos tan fácil, vaya. Claro. Oye, y pues bueno, yo me imagino que siendo pues muy jovencito, entiendo yo, tal vez todavía adolescente, estando por allá, cuéntanos cómo fue tu, tu vida, tu formación, algunos hechos que te hayan a ti como moldeado en la experiencia y los años que tuviste en San Diego, California. Claro. Pues mira, fue difícil, pero muy gratificante a la vez, porque aprendes a valerte por ti mismo y te das cuenta a muy temprana edad que depende de ti al 100% mejorar en todo sentido, ¿no? Cuando tienes que trabajar y estudiar Ujú. al mismo tiempo, te cambia la forma de ver la vida y te hace un poquito más ambicioso en el buen sentido de la palabra. Y creo que a mí me ayudó mucho el haber pasado por esa gran experiencia en mi formación posterior. Claro. ¿Tú pensarías que tu personalidad actual es como una combinación de tus vivencias tanto en Guadalajara como en San Diego o alguna tiene algún mayor peso específico? Yo creo que van de la mano. Creo que a decir la gente que me conoce de manera cercana, te hacen como más decidido, ¿sabes? Más trabajador, Ujú. hasta cierto punto un poquito de más. Nos acostumbramos a estar trabajando todo el tiempo, y luego se nos olvida un poquito vivir, detenernos, como dicen, a oler las flores, ¿no? Pero sí, sí me ha ayudado mucho. Excelente. Oye, serio, y cuéntame, después de tu vida, toda esa etapa de tu vida en San Diego, pues evidentemente regresaste a México. No sé si regresaste a Guadalajara o regresaste directamente a Los Cabos. Esa parte marcó mi vida. Ok.
por azares del destino, regresé a Los Cabos, no directamente a Guadalajara. Tenía yo en mi mente la ciudad de Guadalajara cuando me fui, cuando era niño, muy chico entonces. Pero llegué aquí a Los Cabos y me enamoré del lugar. Y a Guadalajara solamente voy de visita, ¿no? Pero este lugar se convirtió en mi casa. Claro. Y al día de hoy, después de 20 y muchos años, casi 30. 3 décadas prácticamente. Casi Los 3 Cabos. décadas, este lugar es mi casa y he visto los cambios radicales en la ciudad y sigo aquí. Claro. No pienso ir a ningún lado tampoco. Oye, eso es bien interesante cuando tú llegas a Los Cabos, ¿cómo encuentras la ciudad? ¿De qué te enamoraste? Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas. Después de tantos años de haber vivido en Estados Unidos, casi la mitad de mi vida en aquel entonces, y llegar de repente otra vez a México y sentir un lugar tan pequeño, pero al mismo tiempo tan pujante como lo fue en aquellos entonces, y al mismo tiempo te topas con una sola avenida, con un solo semáforo. Para mí fue una mezcla interesante. En todos lados te ofrecían trabajo por el simple hecho de hablar el idioma inglés. Claro. Y me gustó y me quedé. Ok. Oye, ¿y cómo describirías, digamos, los primeros años que llegaste acá? Es decir, no sé si ya llegaste directamente a trabajar, te empleaste en alguna empresa, emprendiste. ¿Cómo fue esa etapa? Claro. Pues esa etapa fue muy rápido todo. No llegué a vacacionar como mucha gente le pasa, que viene, vacaciona y les gusta el lugar y regresan. Yo creo que si llegué un lunes, estaba buscando trabajo el martes por la misma idea de emprendimiento y demás. Y literal, el día que salí a buscar trabajo, regresé con el uniforme en la empresa con la cual trabajé y me quedé con ellos muchos años. Me gusta quedarme en un lugar, creo arraigo muy rápido, creo yo, y normalmente me quedo ahí. Ok. ¿Y tú llegaste a qué industria? Me imagino que a la hospitalidad. Exactamente. Llegué a la hospitalidad, a una empresa de turismo receptivo. Y era muy dinámica la empresa, entonces me gustó. Aprendes algo nuevo todos los días y me gustó y me quedé, ¿no? Pero sí encaminado todo a la hospitalidad siempre. A la hospitalidad. Y digamos, vamos a llegar al punto donde, bueno, actualmente diriges ya una compañía que hace consultoría en bienes raíces. Esta experiencia que tuviste en la industria de la hospitalidad, ¿cómo te formó? Digamos, ¿de qué te sirvió para llegar a este momento? Que vamos a platicar más a fondo más adelante. Claro. Pues fue un poquito de sentirme ya partícipe o parte de este lugar, de enamorarme de lugares tan inhóspitos que hay, al mismo tiempo tan a la mano que rara vez visitamos los que vivimos aquí. En esa etapa donde empecé a trabajar con esa empresa de turismo receptivo, también fui guía de turistas. Entonces, pues me tocó ver los recovecos de la Baja. Es maravilloso todo lo que puedes encontrar aquí cuando tienes el tiempo, pero como guía de turistas, pues estás obligado a hacerlo, ¿no? Ya ahorita yo creo que voy una vez al mes, si acaso, a la playa, pero en aquel entonces pues estaba obligado a hacerlo 3 o 4 veces a la semana. Entonces eso fue lo que me creó como el amor al lugar y fue lo que me hizo quererme quedar aquí de manera permanente. Claro. Oye, déjame regresar un poquito a esa etapa en donde hace casi 2 o 3 décadas llegas a Los Cabos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de nuestro destino? ¿Es el crecimiento explosivo? ¿Es el turismo? ¿Son las oportunidades de negocios? ¿La gente? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Los Cabos? Yo creo que es un poco de todo. Hemos visto tantos cambios, los que tenemos aquí ya muchos años. Cambios drásticos desde que había 1 o 2 tiendas donde la gente iba y hacía su mandado manejando hasta la ciudad de La Paz, así de extremo, y ver ya nosotros ya inmersos en el negocio inmobiliario, ver cómo grandes cadenas empezaron a buscar predios para abrir sucursales, como lo fue en su momento Costco, como lo fue en su momento cadenas como Mega. Claro. El lugar en Fonatur donde se edificó la Mega Comercial, nosotros jugábamos
jugábamos fútbol en ese lugar, era un jardín, era pasto. Ok. El Hotel La Joya, donde están todos esos hoteles, era una cancha de fútbol pegada al mar. Ujú. O sea, nos tocó ver ese cambio drástico Wow. de, de ser tan pocos habitantes, creo que eran como 20,000 habitantes en cada uno de los pueblos, y ahorita que pues ya hemos crecido muchísimo, ¿no? Claro. Oye, y en toda esta etapa que tuviste en Los Cabos, en el mundo de la hospitalidad, digo, ya nos comentaste que inclusive fuiste guía de turistas, pero ¿cómo fue, digamos, tu trayectoria? ¿Qué funciones Claro. o puestos tuviste en esta industria de la hospitalidad? Claro. Empecé en la hospitalidad con una empresa de turismo receptivo. De ahí me hicieron una propuesta para entrar a trabajar a un hotel de gran turismo. Me gustó mucho, el hotel es un hotel aquí muy bien posicionado. Ujú. En aquel entonces eran inclusive otros dueños, y ahorita es otra cadena la que lo maneja, pero me tocó, Ujú. tuve la oportunidad de trabajar en varios de los hoteles más icónicos de Los Cabos, entre ellos Palmilla, entre ellos Las Ventanas al Paraíso, Ujú. y el nivel de vida o poder adquisitivo del tipo de huésped que llega a ese tipo de hoteles, pues busca, si quiere hacerse partícipe de un pequeño pedazo de la baja, Claro. y eso fue lo que me creó la inquietud para Ujú. poder ayudarles a buscar Ujú. lo que ellos tanto les gustó, así como a mí, como para comprar una propiedad en la baja. Oye, y durante esta etapa, ¿qué nos podrías compartir acerca de alguna situación que haya representado un reto para Sergio, tal vez en la atención de un cliente exigente, alguna problemática, algún suceso, es decir, una experiencia que a ti te hubiese llevado en esa etapa de tu vida al extremo de exigencia profesional? Puedo pensar en muchas ocasiones, pero creo yo que de las que más me marcó de inicio fue el darme cuenta la importancia que tenía el destino a nivel México, aunque mucha gente actualmente ya nos ubican en todo México, ¿no? Los Cabos es un lugar pues muy codiciado, ¿no? En el sentido de que todo el mundo quiere venir o de visita o quiere tener una propiedad en Los Cabos. Eh, trabajando para el Hotel Palmilla, en su momento estuve a cargo de la logística de un evento, creo que fue el primer evento internacional que se llevó a cabo aquí en Los Cabos, que fue el APEC, Ok. y me tocó estar a cargo de la logística de la comitiva de 4 países diferentes, Wow. estando en ese hotel. Entonces, fue un reto, no sabíamos que íbamos a tener esa responsabilidad tan grande en aquel entonces. Creo que lo hicimos muy bien, porque inclusive de la experiencia que tuvieron las personas que pudimos atender en aquel entonces, vinieron otras oportunidades posteriores para cambiar inclusive de empleo para mí en aquel Ok. entonces. Fabuloso. Oye, y durante esta etapa tuviste, ya sea formalmente o no, eh, vamos a llamarles mentores que te hubiesen guiado dentro de las estructuras donde tú trabajabas, Claro. que tú los recuerdes, ¿no? Con admiración, aprecio, etcétera, porque realmente te guiaron o te enseñaron un poco todo este arte, pues, de lo que es Claro. el servicio, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Dónde empiezo y Ok. dónde lo escribo? Cuéntanos, Sergio, cuéntanos. Bueno, inicialmente en la primera empresa donde yo trabajé, no sé si existe aún, la verdad, Olympus Tours, era una empresa muy encaminada al servicio. Fueron por mucho tiempo líderes en turismo receptivo aquí. Trabajé con varios hoteles importantes también. Me tocaron 2 aperturas. Tuve la posibilidad de estar en 2 aperturas. El Hotel Barceló, por ejemplo, fue uno de ellos. El Hotel Gran Faro, creo que se llama actualmente, porque le cambiaron hasta el nombre. Antes Claro. era Crown Plaza. Ok. Y en ambos, estando yo en el negocio de la hospitalidad, era gerente de atención a huéspedes. Entonces me tocó aperturar, tuve la oportunidad de aperturar 2 hoteles. Y los gerentes generales en aquel entonces, en uno de ellos era un alemán que se apellidaba Van der Croft. En Ventanas trabajé con el señor Steiner, por ejemplo, muy famoso en aquel entonces. Y fue algo muy bonito para mí, porque
pues yo creo que pude aperturar el hotel, en su momento fue el hotel más grande o con mayor capacidad en habitaciones de Los Cabos, que fue el Barceló, creo que eran poco más de 600 habitaciones en aquel entonces. Entonces fue un reto y fue algo muy gratificante también. Maravilloso, maravilloso. Oye, y digamos, ¿en qué momento de esta etapa en la industria de la hospitalidad se da alguna circunstancia o una serie de sucesos en donde Sergio decide o toma la iniciativa de ahora saltar al mundo del real estate o de los bienes raíces? Claro. Yo creo que sí hay un momento en específico que me metió la idea en la cabeza, me creó esa inquietud, estando como guía igual de turistas, atendiendo a gente de un poder adquisitivo importante. Los llevamos a una familia completa a dar un tour por toda la Baja. Les gustó mucho lo que vieron. Me acuerdo en aquel entonces los llevamos a Cerritos. No había absolutamente nada en Cerritos, creo que había un par de casas. Y las personas que llevamos a un tour, como un sightseeing tour, cuando regresamos y terminamos el tour, comentaron que estaban de acuerdo en comprar el lugar. Entonces, la verdad no recuerdo el nombre de la familia, pero compraron, yo creo que el 50% de las playas de Cerrito. Y yo estuve presente en el proceso con el agente inmobiliario en aquel entonces que ya no vive, y era un buen amigo, ya no vive. Y me di cuenta de lo ¿Extranjero o nacional? Extranjero. Me di cuenta de lo importante que es cuando un agente inmobiliario está preparado para lo que muestra, y cuando alguien decide comprar algo tan grande, me generó esa gran inquietud me gustaría ser partícipe de lo mismo, fuera de lo gratificante que puede ser una comisión de servicios inmobiliarios, pero pues fue el comienzo de algo muy grande, ¿no? Como lo fue en su momento en Pedregal. Me imagino que alguien le tuvo que haber vendido esos terrenos a la familia que compró Pedregal, etcétera, ¿no? Igual en Palmilla, en aquel entonces me tocó conocer a quienes eran los dueños anteriores a la cadena que compró Palmilla, inclusive trabajaban en el hotel. Entonces me tocó ser como parte de la historia, y también me creó la inquietud de decir, yo quiero ser parte de algo grande como eso, ¿no? Claro. Y bueno, tú que como veo que iniciaste siendo testigo o de alguna manera partícipe de, ya me puedo imaginar, ese tipo de transacciones, yo creo que se te puso la piel de gallina de decir, wow, o sea, y de las personas que estuvieron encabezando esto como agentes o brokers, pues seguramente dijiste, o sea, tal vez les pudiste como aprender o entender la real dinámica de todo esto, porque yo te puedo decir, estimado Sergio, que en estos 10 años pues, he tenido oportunidad de trabajar con mucha gente del sector inmobiliario, nacionales y extranjeros, ¿no? Pero muchas veces uno se topa con que hay, pues, agentes que fundamentalmente, pues, se dedican a enlistar propiedades o a buscar compradores, etcétera. ¿Y tú crees que esto tiene más, o sea, esta profesión, porque realmente es una profesión, tiene más que ver con una asesoría profesional que más que con un proceso de venta normal? Yo creo que acabas de decir algo muy importante, creo yo. Es una profesión, pero muchas veces no se considera tal, porque no existía como una carrera hasta hace pocos años. Entonces, la mayoría de los mentores que yo pude haber tenido en este negocio tenían 30, 40 años en el negocio cuando yo comencé en esto. La mayoría de ellos ya no viven, obviamente, pero no estaba tan profesionalizado el negocio, ¿no? Ahorita tenemos mucho acceso a mucha información y es muy distinto. Ahorita puedes acceder a muchísima información referente a los bienes raíces, que antes únicamente atendiendo a conferencias y comprando libros en otros lugares o en otros países podías tú estar preparado, ¿no? Claro. Oye, y cuéntanos, tú ingresas al mundo pues del real estate o de los bienes raíces entrando a alguna empresa a trabajar con alguna firma. Cuéntanos esa etapa. He tenido la suerte en su momento de haber estado con las firmas
número uno a nivel mundial en su momento, como lo fue Rimax, que todavía es una empresa muy fuerte, claro. Es una marca mundial muy Es una marca conocida. mundial todavía. Claro. En su momento había una sola franquicia de Rimax en Los Cabos, Ujú. era Rimax Los Cabos, y en realidad me dieron la oportunidad por invitación de ser partícipe de su equipo. Cabe mencionar que era el único mexicano y el más joven, ¿no? Aparte el único que hablaba español en toda la oficina, ¿no? Estaba muy americanizado, aunque todavía lo está de alguna forma, pero antes era muy drástico, ¿no? Ujú, ujú. El más joven después de mí tenía 55 años y yo tenía en aquel entonces 30. Era un jovencito. Era un jovencito. Entonces me tocó trabajar con uno de los íconos del medio inmobiliario de aquel entonces, la señora Evelyn Pepper, que en paz descanse, que fue mi mentora en este negocio. Ok. Cuando yo la conocí, ya tendría ella como unos 40 años de experiencia, entonces imagínate toda la información y Wow. conocimiento que me Ujú. pudo compartir, ¿no? Mientras trabajamos juntos. Y ahí trabajé Claro. 14 años. Claro. Llegué, me puse la camiseta, me gustó el lugar y decidí quedarme muchos años. En realidad cambié de franquicia cuando ella ya no estuvo aquí. Bien. Hasta ese momento decidí. Cuando ya no estaba tu mentora, hiciste cambios. Ahorita vamos a platicar un poco más, Claro. un poco más de ello. A mí me gustaría pues aprovechar la oportunidad pues para conocer más de lo que hace una persona como tú, que definitivamente no eres un broker cualquiera. Yo te he visto en acción. Claro. Cuando una persona que conoces en algún evento o te la presentaron y que te dice, oye Sergio, pues yo quiero comprar una propiedad, no estoy seguro si quiero comprar tierra o quiero comprar un departamento o quiero... ¿cómo empiezas ese asesoramiento? Muy bien. Depende mucho el medio y depende mucho la necesidad de la persona, ¿no? Ujú. Si la persona es un desarrollador consagrado en otro lugar, pues la plática siempre se torna distinta porque Ujú. podemos hablar de lo que ha hecho en su lugar de origen y las expectativas reales que tiene de desarrollar quizás en Los Cabos. Yo como especialista en Los Cabos, pues puedo guiarlos mucho en base a lo que ellos están preparados, ¿no? He trabajado con muchos grupos muy grandes que en sus lugares de origen han tenido un éxito muy amplio, muy fuerte, más sin embargo, llegan, compran e intentan desarrollar sin poder lograr tropicalizar su producto y de inicio no tienen el mismo éxito que tendrían en su lugar de origen. Ahí es donde entramos los agentes especialistas en ese tipo Claro. de proyectos para ayudarlos o guiarlos en hacer las cosas bien y de inicio sin tener pérdida en el proceso. Por supuesto. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. ¿Alguna vez le has asesorado, le has aconsejado a un prospecto que quisiera comprar una propiedad en Los Cabos, que te dice, oye, Sergio, a mí me gusta esa casa? Y con base a tu conocimiento, ¿en algún momento le has dicho, no, es que no te conviene? Claro, muchas veces. Cuéntanos de algún ejemplo, si quieres, no des ni nombres ni lugares, pero Claro. cuéntanos un poco del caso. Sí, creo yo que tiene mucho que ver con el perfilamiento que le llaman el perfilamiento del cliente, ¿no? Porque si bien yo voy a representar a alguien que vende, pues le voy a dar la información correcta y las expectativas reales de lo que puede hacer con su propiedad, para que no la venda más barata, para que no pague tantos impuestos con las asesorías del equipo tan vasto que tenemos nosotros. Pero cuando se trata de un comprador, depende mucho el motivo por el cual está queriendo, qué lo motiva a comprar, ¿no? Si esta persona quiere vivir en el lugar o quiere la propiedad para renta vacacional quizás o meramente para una inversión que se pueda multiplicar en corto, mediano o largo plazo, es básicamente el perfilamiento. Si yo sé que es una propiedad y me hace saber que es una propiedad como segunda casa y yo sé que el lugar no es el idóneo, tengo que hacerle muchas preguntas personales, ¿no? Normalmente, o muchos agentes de repente con el afán de poder vender, pues si te compran, vende, ¿no? Yo discrepo un poco de ese dato porque depende mucho qué vas a hacer con la propiedad, ¿no? Te voy a pedir mucha más información de la que normalmente te van a pedir para no equivocarnos, para que tu inversión valga la pena y para que le puedas dar el uso que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy rápido.
Si tú estás buscando una propiedad para que te dé un retorno y no te echas un clavado al régimen en condominio, quizás tiene restricciones para rentas vacacionales, muy probable. Ok. Te gustó el lugar, viste a todo mundo muy feliz, pero si tú la quieres para un retorno y tiene una restricción en el régimen en condominio, desafortunadamente no la vas a poder rentar y estás obligado a utilizarla tú, ¿no? Entonces te Claro. digo, es un traje a la medida para cada cliente prospecto en base a sus Claro. necesidades reales. Quizás les vamos a pedir mucha más información, a lo mejor no tanto financiera, pero sí necesitamos saber bien qué es lo que están buscando, qué es lo Claro. que quieren hacer con lo que van a comprar para poderlos asesorar mejor. Por supuesto. Y ahora, Sergio, yo sé que tú durante todos estos años de experiencia que tienes ya en el mundo inmobiliario aquí en Los Cabos, pues has sido muy exitoso en un nicho particular que tiene que ver con los desarrolladores, ¿no? Es decir, has tomado proyectos completos para liderar su comercialización. Cuéntame cómo fue ese paso, porque digo, no sé, a lo mejor me equivoco, que tal vez no iniciaste, en este caso, como agente inmobiliario y que luego hayas firmado un desarrollo exclusivo. O sea, ¿qué tuvo que pasar para que entraras ya como cabeza de un primer desarrollo? Yo creo que lo que detonó el que yo haya tomado la decisión de especializarme en grandes desarrollos lo hizo una crisis, Ok. como a muchos nos ha pasado. Eh, tuve la buena experiencia, no pueden llamársele de otra forma, Ujú. de ser parte de la crisis del 2008. Ok. Yo era un agente en un proyecto que estaba exitoso en su momento, estaba trabajando a la par con mi mentora y su equipo de ventas, y de un día para otro se cerró el telón y nos quedamos sin negocio por un par de años. Ajá. Yo la verdad no quise dedicarme a otra cosa, me gusta mucho lo que hago, me apasiona lo que hago, y alguien se acercó a mí para ofrecerme la posibilidad de trabajar para una empresa de administración de proyectos. Ok. El nombre de esta empresa es Asocia. En Ok. su momento fue la número 1 del mundo, creo que ahorita ya hay más, un Ok. par que les hacen competencia, pero Bien. a nivel mundial son los que más administran Ujú. asociaciones civiles de condóminos en el mundo, ¿no? Ujú. Me dan la oportunidad de entrar con ellos, con un sueldo, un agente normalmente no tiene un sueldo, Sí. me dan la oportunidad de entrar a trabajar con ellos y aprendí muchísimo, la verdad. Tuve la oportunidad de trabajar, tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a entrenarme con ellos y Wow. trabajar con los abogados especialistas en Los Cabos, en régimen, en condominio. Ok. Un par de nombres muy famosos aquí que son íconos en lo que ellos hacen también. Tuve la oportunidad de aprenderles mucho también. Y me di cuenta en ese momento de la oportunidad tan grande o el nicho tan amplio que existía cuando tú diseñas un proyecto desde cero, correctamente. Yo soy vendedor, obviamente. No soy el mejor vendedor. Yo creo que todo mi equipo es mejor vendedor que yo en ese sentido, pero me di cuenta que si yo puedo generar un producto lo suficientemente vendible, todos esos buenos vendedores natos que te pueden vender lo que sea, pueden trabajar conmigo, a la par con nosotros, ¿no? Entonces, como lo sabes, nuestra empresa es muy incluyente. Trabajamos con cualquier empresa y los proyectos que bien dices que hemos podido nosotros vender, los hemos vendido en compañía de muchas otras empresas, ¿no? Claro. Ahí está la clave. Creo que eso fue lo que me marcó, porque me di cuenta de la importancia de crear un producto lo suficientemente bueno para que muchos agentes a su vez quisieran ser partícipes y obviamente lo haces exitoso para quien está desarrollando. No, pues me parece un extraordinario approach a todo esto de la comercialización, porque yo sé también que has tenido experiencia con desarrolladores inmobiliarios muy exitosos de México, ¿no? Que a lo mejor construyen en Ciudad de México, en Guadalajara, en cualquier otra parte, pero sabemos que como que el mercado inmobiliario opera muy diferente en Los Cabos al resto del país por muchas circunstancias, ¿no? El tipo de cliente, la práctica profesional muy americanizada, digamos, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con estos desarrolladores mexicanos, firmas
muy importantes, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu experiencia, tanto dulce como amarga, tal vez, que nos puedas platicar? Claro. Pues yo creo que ha sido positiva. Como te decía anteriormente, las crisis traen oportunidades y cuando he podido trabajar con proyectos grandes de desarrolladores externos, me ha tocado trabajar con ellos en su proceso. La mayoría de las veces ya entramos en acción cuando ya tuvieron uno o dos, no tropiezos, pero quizás un par de agencias que no les dieron resultados. Y muchas veces se necesita un poco más de honestidad, obviamente conocimiento, pero sin tenerle miedo a ser honesto a un desarrollador, por muy fuerte que éste sea. Creo que se agradece que uno hable con la verdad, ¿no? Y si dicho desarrollo tiene pocas posibilidades por las malas decisiones tomadas de quien lo está desarrollando, creo que como asesor estoy obligado a ser honesto y hacérselo saber, ¿no? Básicamente somos el tipo de empresa que no te vamos a decir lo que quieres escuchar, sino te vamos a decir lo que necesitas saber. Claro. Y en base a eso se toman decisiones y creo que los proyectos que hemos sacado avante, después de un par de años que han estado un poquito en altibajos, pues los hemos vendido casi en su totalidad. Por supuesto. Oye, Sergio, y yo sé que también, y a lo mejor viene por la experiencia que tuviste inicialmente, la parte de proyectos, sé que también ejerces una profesión adicional Claro. como perito traductor. Cuéntanos esa faceta tuya. Sí, bueno, como lo mencioné de inicio, tuve la oportunidad de estudiar en otro país, en Estados Unidos, y como tengo la intención todo el tiempo de aprender algo nuevo, bueno, fui a la escuela, me gradué de una escuela en Estados Unidos, pero seguí mis estudios seguí tomando clases de gramática porque me gusta el idioma. En su momento, hace más de 20 años ya, decidí aplicar para el examen. Me dieron la oportunidad en su momento, las autoridades que en ese tiempo nos gobernaban, de entrar a la terna, pasé los exámenes y me convertí en perito traductor. Y eso, aparte de darme un poco más de valor curricular, me ayuda a hacer el enlace entre el desarrollador y el cliente final. Aquí en Los Cabos yo creo que un 70-80% de nuestros compradores son anglosajones, americanos, canadienses. Claro. Y eso creo que me ha ayudado mucho, ¿no? Para hacer esa unión entre ambos, para que puedan uno convertirse en el comprador ideal, porque también depende mucho el éxito del lugar donde estás desarrollando, quién te compre, no nada más que te lo compren, sino quién, o el perfil de quien te compra, si es que quieres hacer un gran desarrollo. Si vendes una sola unidad, te olvidas de quien te compró, pero si quizás en un gran proyecto arriba de 100 unidades de inicio no vendiste al perfil correcto, eso te puede encaminar a tener problemas para vender a futuro inclusive, ¿no? Claro. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, por supuesto. Quisiera entrar a esta parte donde en tu trayectoria ya como profesional del mundo inmobiliario aquí en Los Cabos. Ya nos comentaste que iniciaste en RE/MAX y me gustaría, así de forma breve o no tan breve como tú quieras, que nos platicaras cómo fue ese proceso o esa experiencia desde que iniciaste en RE/MAX hasta hoy, que ya eres el CEO, el broker de una empresa llamada Cabo California Realty. Claro, pues empecé con mucho entusiasmo, sobre todo de conocer, el negocio. Tuve la suerte, creo yo, no lo vi así en ese momento, pero creo que fue suerte el haber sido el único mexicano y el único personaje que hablaba español en RE/MAX, porque de acuerdo a las prácticas de esa franquicia en aquel entonces, no sé si ya cambió en este momento, pero te estoy hablando hace de 20 y tantos años, todo lo que era preparación, cursos, simposios, se llevaban a cabo físicamente en diferentes lugares del país. Obviamente no había nadie de la empresa que pudiera atender porque nadie hablaba español, y como yo era el único, pues decían, bueno, vete con la bandera de Los Cabos y haz presencia. En su momento
yo lo veía como una oportunidad de conocer gente, pero en realidad fue pues mero conocimiento. Era la empresa mejor posicionada en el mundo en su momento y pues participé en muchísimos simposios y aprendí muchísimas cosas que a la postre obviamente puse en práctica. Claro. De ahí, cuando desafortunadamente mi broker, que ya era una persona grande, fallece, me ofrecen la franquicia de RE/MAX. La verdad no, creo yo que no estaba preparado para tomar una franquicia en mis manos en aquel momento y decido cambiarme a otra empresa. Y esta empresa, a su vez, es en su momento y al día de hoy es una de las empresas más importantes como lo es Keller Williams. Y en esa etapa fue igual, ¿no? Yo llegué, sentí el arraigo, me gustó la forma de trabajar, hasta que después de Keller Williams decido finalmente detonar y abrir mi propia empresa inmobiliaria encaminada en el tipo de necesidades que tiene normalmente un proyecto, o si bien un proyecto inmobiliario de inicio, si se prepara bien, tiene más posibilidades de ser exitoso. También obviamente si ya comenzaron y entramos nosotros después, podemos hacerlo revirar y hacerlo exitoso. Pero también pues se pueden vender muchas cosas. Podemos ser partícipes de proyectos nuevos, de vender grandes extensiones de terreno para que vengan desarrollos nuevos, ¿no? Sobre todo aquí que hay tanta tierra por desarrollar. Por supuesto. Ahí en tu sitio web de CaboCaliforniaRealty.com tienes una frase muy poderosa, ¿no? Que dice Strategy and Real Estate Solutions, estrategia y soluciones de bienes raíces. Claro. ¿Esto es el ADN de Cabo California Realty? Claro que sí. Sí, la intención es poder ofrecerle al desarrollador o a cualquier persona que quiera hacerse partícipe de este negocio. Si bien tiene un proyecto que no está teniendo el éxito que se espera o se proyecta, le ofrecemos una solución. Y si quieres buscar la tierra para desarrollar o ya la tienes, bueno, te ofrecemos una estrategia para que tropicalices tu producto, si es que ya desarrollas en otro lugar. Inclusive si eres primerizo, tenemos un equipo muy vasto que te puede guiar en todo el proceso para no equivocarte, ¿no? Básicamente el prueba y error con nosotros se pone a prueba, pero con el prueba y error de alguien más, no del tuyo, ¿no? Para que no tengas pérdida en el proceso. Claro. Sin revelar ningún tipo de información confidencial, ¿qué tipo de, o qué proyecto o tipo de proyecto nos puedes compartir que tú hayas realizado refleja exactamente la experiencia o la oferta comercial diferenciada que Sergio y Cabo California Realty le ofrece al mercado? Bueno, actualmente tenemos un par de proyectos. Uno es de condominios. Actualmente el negocio inmobiliario está muy lento, ¿no? Hemos pasado por este tipo de, si se le puede llamar crisis, más de una vez, y sabemos que las crisis traen oportunidades. Y lo que esto hace, o lo que esto genera, es que pues el producto se vuelva más vendible, ¿no? En muchos sentidos. Ofrecer mejores amenidades, ofrecer mejor producto. Hay muchísimo inventario. Entonces te tienes que diferenciar de la competencia. De otra forma, te quedas en el camino. Y tenemos un proyecto también de macrolotes de muy buen tamaño, completamente urbanizados y listos para desarrollar. En Los Cabos normalmente la usanza es comprar un terreno en Breña, que tiene únicamente cuenta con quizás la factibilidad de algunos servicios, pero en este caso en particular son terrenos donde tú llegas, metes tu proyecto y detonas, porque tiene todo, tiene luz, tiene agua, tiene servicios, todo subterráneo, como normalmente en ciudades grandes se ofrece. Claro. En Los Cabos no tanto, pero eso es el plus que ofrecemos, ¿no? Hacerlo bien desde el principio. Claro, y eso me lleva a considerar que a lo mejor, dadas las circunstancias, o no necesariamente por las circunstancias actuales del mercado inmobiliario de Los Cabos, pues hay momentos en donde tú le dices al desarrollador o al inversionista, ¿sabes qué? Yo no le entro por esto y esto. ¿Te ha pasado Claro, algo muchas así? veces. Sí, tenemos que ser selectivos en el sentido de que no podemos tomar
todas las propiedades que estén disponibles a la venta, ¿no? Se tiene que hacer una investigación ardua desde el inicio, sobre todo de la propiedad. Cuando es una venta única, bueno, pues tenemos el equipo que va a revisar toda la documentación técnica para saber si se puede vender y la puede vender quien la intenta vender, ¿no? Y cuando se trata de un proyecto, bueno, necesitamos saber si han desarrollado en otro lado, si existe la posibilidad de que se queden sin flujo, si existe un crédito puente, cómo piensan o cómo planean financieramente hablando su proyecto para estar seguros de que tienen cómo ejecutar, porque de otra forma, pues, estaríamos actuando de manera negativa desde el inicio, ¿no? Sabiendo que no tiene posibilidades un proyecto y aún así entrar a vender 2 o 3 unidades, eso creo que no es lo correcto. Por supuesto. Para terminar esta parte de tu actualidad, que es Cabo California Realty, tu propia empresa, cuéntanos cuál es tu plan o cuál es tu visión para tu negocio para los próximos 5 años. Claro. Pues estamos en continuo crecimiento. Tuvimos la oportunidad en muchos años, hablando más de 25 años, de conocer muchos personajes especialistas en su ramo, que han estado abonando a lo que queremos que se convierta la empresa, pero son personajes con mucha experiencia, personajes con una palabra, son una palabra y una figura importante en lo que ellos representan, hablando de abogados, hablando de fiscalistas, hablando de inclusive notarios con los que tenemos la oportunidad de trabajar, y estamos bien conectados. A final de cuentas, en este negocio los tiempos son muy importantes, y si contamos con el equipo adecuado, gestores, etcétera, pues tenemos las posibilidades de tener las herramientas a la mano para hacer los proyectos exitosos. Fabuloso, Sergio. Déjame, ya entrando un poco a la parte final de nuestra entrevista, me quiero regresar nuevamente a la parte un poco más personal. Claro. Conociendo ahora tu trayectoria de casi 3 décadas, desde la hospitalidad, tu preparación en Estados Unidos, toda la experiencia probada y comprobada que tienes en el mundo inmobiliario aquí en Los Cabos, cuéntanos si has tenido o qué sacrificios personales has tenido que hacer para llegar a este punto de tu vida. Claro. Pues yo creo que siempre es el tiempo, ¿no? El tiempo que quizás dejas de pasar con tus seres queridos, ¿no? Mis hijos, por ejemplo, ¿no? Que casi siempre me ven trabajando, y cuando me ven, estoy con ellos, pero estoy muchas veces trabajando, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la pasión que uno debe de tener en este negocio, no nada más conocimiento, porque conocimiento creo puede tener cualquier personaje, puede ser partícipe de una gran empresa, pero si no tienes pasión, abro a las 9, cierro a las 5, y sábado y domingo no vas a dar conmigo, ¿no? En mi caso, me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, y no es que te vaya a contestar una llamada a las 3 de la mañana para que me preguntes si vendí o no, o cómo va mi proyecto, pero la disponibilidad es importante, ¿no? Nuestro trabajo es más personal, es una asesoría más directa, es un traje a la medida, ¿no? No es la típica empresa inmobiliaria que te ayuda a buscar una casa o un terreno o te ayuda a vender, no, te ayudamos con un equipo muy vasto a cumplir tus metas, hablando de desarrollos, y hacerlo bien, y sobre todo que sientas orgullo por lo que construyes, ¿no? Ya cuando ves un proyecto ya terminado, vendido en su totalidad, o que si a lo mejor vendiste el 70% y el último 30% tardó en venderse, bueno, fue porque no nos dieron continuidad, quizás. Claro. Muchas veces eso pasa, ¿no? Se piensa que se pudo haber aprendido lo suficiente como para decir ya puedo volar solo, pero este mercado inmobiliario es muy cambiante. El día de hoy nos estamos dando cuenta que nos tenemos que reinventar otra vez, si no nos podemos quedar rezagados. Entonces eso es parte de nuestra ideología, ¿no? Cambiar con el mercado, pero con una asesoría responsable, con un equipo muy vasto, ¿no? Y sobre todo pasión por lo que hacemos. ¿Alguna amarga experiencia o fracaso, si se le puede llamar así, que te haya dejado un aprendizaje que a lo mejor haya cambiado
no sé, a lo mejor tu forma de ver la industria o tu forma de trabajar? ¿Tienes? Yo creo que tengo una. En algún momento fui partícipe de la venta de un proyecto, un ícono aquí en Los Cabos, Ajá. en San José específicamente. El lugar se llamaba Las Faldas de Alcazaba, un nombre muy raro para hacer un desarrollo inmobiliario. Actualmente el nombre del proyecto es Casa Anima. Quien lo compró finalmente lo hizo exitoso. Estuvo abandonado por un tiempo. Nosotros hace, no sé, recuerdo el año porque fue la crisis del 2008, ¿no? Pero previo a la crisis lo teníamos enlistado con RE/MAX. Estábamos teniendo muy buenos números. Llevábamos más de 20 unidades vendidas en preventa, porque el lugar está construido. Fue una remodelación de un proyecto de 119 unidades. Sí, lo conozco. Cuando se cae el mercado inmobiliario, esas 20 ventas que estábamos nosotros como agentes que enlistamos, pues casi haciendo planes para nuestro próximo viaje a Dubái de vacaciones, se nos termina el negocio y nos quedamos sin nada, después de un trabajo previo de un año quizás, para llevarnos a ese punto, a tener el lugar listo para venta, haber hecho un open house masivo. Eso para mí, eso me marcó en realidad, ¿no? Y al final, la anécdota más importante de este tema es que en su momento, si nosotros no hubiéramos hecho las cosas correctamente, a nosotros se nos hubiese pagado la comisión. Pero como se utilizaron cuentas custodia, había una cláusula que protegía, que debe de existir todo el tiempo en un contrato, que protegía al comprador en caso de que la obra pare, el dinero se tuvo que devolver. Wow. No se nos pagaron comisiones, lo cual fue lo correcto, pero después de un trabajo de tanto tiempo y no haber visto un solo dólar de comisión, Claro. creo que sí nos marcó la vida a los agentes que estuvimos involucrados, pero de alguna manera nos dio aprendizaje. Ajá. Y esa crisis a la postre nos generó muchísimo más negocio. Entonces no creo que haya sido algo negativo. Sí fue drástico, pero no fue negativo. Como decíamos, una amarga experiencia, ¿verdad? Creo que no hay experiencias buenas y malas, hay dulces y amargas. Exacto. Y esta fue, por lo que entiendo, una bastante amarga, ¿no? Claro. Sergio, pues bueno, ya nos has comentado de esta gran pasión que tienes por pues el medio inmobiliario y la asesoría, la consultoría, con inversionistas, con desarrolladores, etcétera. Cuando bajas la cortina del negocio y dices, ya, ¿cuáles son las demás pasiones de Sergio? Bueno, pues siempre he estado muy apegado al deporte. Me gusta ver el deporte en vivo. Para mí es una pasión el fútbol, soccer, no americano. Y practico el deporte aún, ¿no? Entonces, esa es una de mis pasiones. La música en su momento lo fue. Ya no puedo desvelarme como yo quisiera, o como antes lo hacía. Por eso la música ya no entra tanto en la dinámica, pero el deporte y el pasar tiempo con mis hijos es otra de mis pasiones personales. Sí, yo tengo el gusto de conocer a Sergio ya desde hace bastantes años y he sido testigo y partícipe de verte pues digamos, disfrutando de esas otras pasiones. Cuéntanos, ¿qué fue para ti vivir el bicampeonato de tu Atlas? Que el señor bien. le va al Atlas. Cuéntanos. Hombre, fue una maravilla, creo yo, irrepetible, ¿no? Después de tantos años de ver a nuestro equipo. 70 y tantos nada más. Nada más, poquitos, ¿no? Puedo esperar otros 70 si me lo preguntaran, pero no, fue algo maravilloso. La verdad, vengo de una familia muy futbolera, muy apasionada. Mi papá jugó toda su vida también. Llegó a jugar de forma profesional. Entonces, pues fue como un viaje a mi niñez y a mi adultez en la misma noche, ¿no? Y lo más bonito es que pude presenciarlo de manera personal. Ajá. Eso fue lo más gratificante. Maravilloso. Y cuéntanos acerca de la música, porque también he tenido oportunidad. De repente hemos llegado a coincidir allí en unas sesiones de karaoke y señoras y señores deberían no pueden perderse a Sergio cantando. Digo, sé que también tocas o tocabas la guitarra, ¿no? Pero claro. Cuéntanos bueno, ¿estudiaste música? ¿Qué te gusta de ese medio? Yo creo que la música la heredé de mi abuelo.
de mi abuelo, que también fue como mi padre. Él tocaba como unos 6, 7 instrumentos. Yo desde niño lo veía soltar un violín, agarrar una guitarra, una vihuela, tocó en un montón de mariachis diferentes, entonces como que eso te marca la infancia. Ya de más grande, bueno, se me dio un poco lo de la música, pero pues tuve que decidir si me quedaba en la farándula o si me dedicaba a algo serio Sí. que fuera redituable realmente, ¿no? Y por eso decidí quedarme en este bonito negocio y dejar la música únicamente para temas ocasionales. Claro, simplemente como pasión, Como ¿no? un hobby, Como claro. hobby. Pues qué padre, Sergio. Pues mira, hemos llegado al final de esta edición de personajes. Yo te quiero agradecer enormemente que nos hayas pues compartido la historia de tu vida, de pues toda tu trayectoria profesional, todas tus pasiones. Claro. Yo quisiera cerrar esta entrevista preguntándote, ¿cómo ves o en dónde ves a Sergio dentro de 5, de 10 y dentro de 20 años? Wow. Está difícil, pero bueno, no sé, considerando lo que hago, considerando lo que me apasiona, sí me veo trabajando en esto un buen tiempo más. Ujú. Mis mentores ni siquiera tenían mi edad cuando yo los conocí, ya tenían más de 40 años de experiencia, entonces Claro. sí hay Sergio para rato en este negocio y pues sí me veo trabajando en proyectos quizás no tan apegados a los bienes raíces con la intención de aprender cosas nuevas e ir evolucionando, ¿no? Invertir en otras cosas. Claro. Claro. Muy bien, mi querido Sergio. Pues nuevamente te agradecemos mucho la presencia Gracias. aquí en Vortex 360. Esta es tu casa Gracias por la invitación. cuando tú gustes regresar. Y pues bueno, con esto llegamos al final de la entrevista del día de hoy. Recuerden seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, estamos en X, estamos por todos lados. Yo soy César Acosta y nos vemos en la siguiente edición de Personajes. Hasta pronto.